ahora sí que vamos a hacerlo de forma formal. Venga. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre fin de fiesta de la Feria del Libro de Murcia 2022. Vamos a poner el postre con, permíteme, con una guinda como es la presentación de María Reig, que nos acompaña esta tarde. Yo les voy a dar dos datos que podrían haberlos encontrado rápidamente por internet y ahora después realmente vamos a hablar María y yo para presentar tanto a ella como a su obra. Madrileña, nacida en Barcelona, comunicadora, estudiante de licenciada en periodismo, luego máster en comunicación audiovisual. Exacto. Eso en su página web. Entran en mariareig.com y ahí está, .es. mariareig.es y ahí está toda esa misma información camino. Está ahí. Pero como estaba diciendo antes, a mí lo que me gusta es preguntar directamente a quien me acompaña. María, ¿quién eres tú? ¿Cómo te defines tú? Bueno, pues yo me presentaría diciendo que soy María Reig, soy escritora de novela histórica. Y básicamente yo me definiría a través de mis dos grandes pasiones. Una es la escritura, crear, ¿no? Toda esa parte de ficción, y la otra es la historia. Para mí es muy, muy importante. Yo creo que el pasado es una mezcla de refugio y aprendizaje que de alguna manera siempre quiero que me acompañe, porque, como digo en la dedicatoria de mi última novela, a veces me ayuda, ¿no?, a intentar, no sé si siempre lo consigo, pero comprender este confuso presente y bueno, diría que me definiría a través de esas dos cosas. María es un ejemplo de cómo la buena literatura, aunque empiece autopublicada, llega lejos. Porque de hecho su primer título, que es Papel y Tinta, que ahora mismo creo que es este de allí, de aquí. Salió a través de un crowdfunding. Exactamente. Allá por 2017, creo, más o menos. 2018, pero 2017, sí, cerquita 2018. Está. Así me gusta, ¿ves? No te lo había explicado, pero a mí me gusta eso de que yo digo una cosa y tú me corriges y la puntualizas. Bien, bien. Me entras mucho por la feria, sí. Pues el éxito, la calidad y el éxito de la obra, las dos cosas, cuando van vinculadas, hace que firme por el grupo Penguin y que le publiquen en Suma de Letras. Después viene Una promesa de juventud, que será este de aquí. Exactamente. Vale, también novela ligera, que sirve para quedarte dormido con ella y despertarte cuando te caiga encima. Y hoy venimos con la tercera obra, no te caigas, Nombre de la Libertad, Los mil nombres de la libertad. Los 1000 nombres de la libertad, una novela, todo novela histórica, ¿sí?, siempre con una presencia femenina muy importante. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es algo que me sale de forma instintiva, el intentar pues bucear en ese pasado que tanto me interesa a través de los ojos, ¿no?, de mujeres que vivieron antes que yo. Es verdad que siempre intentando acercarme, ¿no?, a ese papel que tenían en su momento, no traerlas al presente, porque lo que me interesa es investigar, ¿no?, sobre cuál era su situación, cuáles sus limitaciones, y caminar con ellas, ¿no?, en ese recorrido hacia el pasado. Pero digamos que es algo que ocurre de esta manera y me gusta, ¿no? Aunque en Los 1000 nombres de la libertad también digamos que exploro los personajes masculinos en la parte, digamos, del protagonismo, pero es algo que siempre me interesa muchísimo, ¿no?, el poder contar historias de mujeres valientes, porque las ha habido siempre, ¿no?, al margen de lo que se les permitiera hacer en el espacio público, y poder narrar, bueno, pues algunas de las que podrían haber sido sus historias, ¿no?, que me imagino que habrá muchas escondidas que todavía no conocemos. Y es algo que también intento, ¿no?, hacer en las novelas, no solamente contar las historias de personajes protagonistas femeninos, sino recuperar algunos nombres de personajes históricos femeninos, pintoras, ¿no?, escritoras, periodistas, que tuvieron su papel y que me gusta, ¿no?, recuperarlas y que aparezcan en las páginas. Además, si te ciñes más o menos a finales de siglo XIX, principios del siglo XX, están ambientadas tus novelas ahí, pero no te ubicas siempre en las mismas zonas. No. Corrígeme, por favor. Madrid, Reino Unido y Canarias. Mira, es que
La última bien. tiene trampa, la última tiene trampa. Madrid, Papel y tinta está ambientado en el Madrid de principios del siglo XX y bueno, trata sobre una mujer, Elisa Montero, que quiere ser periodista en ese Madrid, todas las vicisitudes, ¿no?, que se le ponen por delante para poder conseguir su sueño. Una promesa de juventud está ambientado, como bien decías, tanto en Reino Unido como en Suiza. Se ambientan los colegios internacionales suizos que había en funcionamiento en la Segunda Guerra Mundial. Y Los 1000 nombres de la libertad, y ahí va la trampa, es que es una novela en la que hacemos un viaje por España. Entonces aparece Santa Cruz de Tenerife, pero también aparece ese Cádiz, que bebe un poco del Cádiz de las Cortes, pero que también, digamos, de la época de inmediatamente posterior. Por otra parte también tenemos Madrid, tenemos también el Palacio de Aranjuez, que, bueno, pues que he intentado reconstruir con documentación y ahora mejor, ¿no? A lo mejor sí que estaba... Sí, un poquito mejor, sí. ¿verdad? El Palacio de Aranjuez, que he reconstruido a través de documentación, bueno, pues de la época, ¿no?, para saber cómo estaba decorado en ese momento. También aparece Salamanca. Entonces es un recorrido por diversas ciudades españolas en esas primeras décadas del siglo XIX. Acabas de nombrar algo que a mí me han chivado, y es que eres un poco puntillosa además a la hora de documentarte con las cosas. Sí. La verdad es que para mí la parte de divulgación histórica en mis novelas es muy, muy importante, aparte que me gusta, ¿no?, y que creo que puede poner un granito de arena a la hora de que la gente descubra una época, y para ello creo que es importante mi compromiso con la documentación, ¿no?, y con cómo voy construyendo todo ese entorno. Porque es verdad que en mis novelas los personajes son ficticios, pero todo el entorno, todo el contexto, pues como decía, si yo digo que visitan el Palacio de Aranjuez, pues me gusta que el lector pueda experimentar lo que es pasear por ciertas salas con la decoración de entonces, no la de ahora, otra inventada. Entonces es cierto que me gusta ser puntillosa y eso me lleva a consultar pues documentos muy interesantes, ¿no? En esta última novela, por ejemplo, pues los papeles reservados de Fernando VII o, bueno, pues eso, documentación del inventario de Aranjuez, mapas, grabados de la época, también colecciones, ¿no?, de museos sobre la moda del momento, que para mí también es muy interesante y dice mucho de cómo vivían, ¿no?, y cómo... bueno, pues cómo se vestían o entendían el vestido en esos momentos. Así que, sí, indudablemente soy puntillosa porque me gusta, ¿no? Y aparte que me encanta la historia, entonces lo disfruto muchísimo. Eso tiene dos problemas, y es que, una de dos, pueden salirte nuevas historias y generar siguientes novelas, o puedes caer en ese pecado que a veces ocurre con los escritores de querer dar información de más. ¿Cómo lo llevas? Yo intento siempre compensarlo, ¿no?, y que la información que aporto esté muy justificada por las tramas de los personajes, y que siempre pienso que es cierto que cuando tú te trasladas a otra época hay una serie de elementos y de información que, si hablamos de algo que ocurre a día de hoy por, digamos, las ideas que ya tenemos, pues no hay que dar, ¿no? Cuestiones como la decoración o como el vestuario. Yo no me pongo a describir a cada uno de los personajes cómo va vestido, pero si en alguna ocasión hablo de la vestimenta, pues tengo que a lo mejor pues ser un poco más concreta en algún detalle, más descriptivo, ¿no?, sin pasarse, para, bueno, pues para que el lector, digamos, que se zambulla, ¿no?, en ese momento histórico. Entonces es cierto que siempre hay que intentar como compensar, porque al final estamos en novela y hay ficción y tiene que fluir. Yo intento siempre que haya una parte de intriga, ¿no?, que mantenga al lector, pues bueno, pues enganchado, ¿no?, a través de las páginas, pero también es cierto que me gusta el ir poco a poco ir dando esas dosis, esas píldoras, ¿no?, de información histórica, de una forma amena, no en plan ensayo, porque bueno, no es mi cometido, pero sí que me gusta, ¿no?, intentar en la medida de lo posible, y ojalá lo consiga, ir como equilibrando esas dos patas, ¿no?, de la novela histórica. Bueno, cuéntanos ahora un poquito el porqué de estos 1000 nombres de la libertad, porque ya el momento de inicio de la novela es interesante, ese año 15 del siglo XIX. Pues precisamente porque me apetecía muchísimo escribir una novela ambientada en esta época, no solamente porque siempre me había llamado la atención el momento cuando lo había estudiado, sino también por novelas que están ambientadas en más o menos esos años, ¿no?, y que disfruté muchísimo, como puede ser Guerra y Paz o como puede ser Orgullo y Prejuicio. Entonces pues era la espinita, ¿no?, decir, yo quiero bucear
humildemente a mi manera, ¿no? En esos años. Entonces, cuando empecé a documentarme, pues todo me daba la razón, ¿no? De que era una época en la que además en España la realidad supera la ficción, es una época muy interesante, muy convulsa. En el momento en el que arranca la novela, en 1815, tenemos, pues bueno, España parece haber borrado un poco a colación de la vuelta de Fernando VII todo lo que se ha conseguido en ese Cádiz de las Cortes, de la Constitución, y todo aquello, ¿no? Que parece, bueno, que supuso un paso enfrente, ¿no? Se pusieron sobre la mesa una serie de cuestiones relevantes y que luego significaron, pues, el progreso, ¿no? Más adelante en el siglo XIX, pues bueno, parecen borrarse, ¿no? Y todo, Fernando VII persigue, ¿no? A todos esos diputados liberales. Entonces, digamos que es un momento en el que han ocurrido muchas cosas en muy poco tiempo. En la Guerra de Independencia parece, ¿no? Que se ha avanzado, ¿no? En la cuestión política, se pretende volver hacia atrás, pero en realidad no se puede, porque lo que ha pasado ya ha ocurrido, y entonces, bueno, pues está latente toda esa actividad de las sociedades secretas, en el ejército también, todos esos movimientos que durante el sexenio absolutista, bueno, pues van a tener tanto peso y que bueno, pues que a través de los personajes de la novela, algunos con una mayor presencia, ¿no? en esa primera línea de actualidad del momento, y otros pues a través de tramas más personales, pues se van colando en los diferentes espacios, ¿no? de ese momento tan convulso en el que aparece, bueno, pues le aparece a Fernando VII un montón de oposición, y bueno, pues eso, tenemos conspiraciones, tenemos la función de la camarilla, ¿no? en la corte, tenemos fidelidades y no fidelidades. Entonces, bueno, pues es muy interesante, ¿no? Yo sí que creo que el momento histórico es súper interesante. Sí. Oye, ¿qué puede hacer que una mujer burguesa, por lo tanto acomodada, tenga que salir y lanzarse de esa manera tan radical? O sea, ¿qué detonante tan grande puede haber? Claro, es que eso es uno de los enigmas de las primeras páginas de la novela, pero todo está un poco justificado en su época, ¿no? Al final ella lo que hace es viajar a la península para ayudar a su familia, porque ella no está casada de momento, el resto de sus hermanos pues no pueden hacerse cargo de eso, y sus padres tampoco, por diferentes motivos, y bueno, pues es ella la que va a emprender ese viaje y va a ayudar a los suyos. Si te quedas, a lo mejor aprendes algo. Pues nada. Ay, la pobre. Viva las cadenas. Bueno, pues entonces, lo que iba diciendo, que ella, bueno, pues emprende ese viaje, y es la manera un poco que tiene de salirse de lo que piensa que va a ser su vida, ¿no? Y esa trayectoria que parece más o menos predeterminada por la época y por las circunstancias al ser mujer, y bueno, pues va a tener la capacidad de tomar una serie de decisiones que le van a llevar, bueno, pues por una serie de aventuras, ¿no? que también le ayudan a su enriquecimiento y crecimiento personal. ¿Cómo, hasta qué punto te permites pequeños juegos con el anacronismo para darle fuerza a la personalidad de tus personajes? Pues yo intento estar muy, muy aterrizada en la época, porque es lo que realmente me interesa. Eso le añade una dificultad, sobre todo cuando tratas con personajes femeninos, porque tienes que tener siempre la idea de que hay una serie de normas, ¿no? Que no te puedes saltar. Y eso, por una parte, lo hace más complicado, porque claro, dices, quiero tener dinamismo, quiero darle un recorrido a este personaje, pero es que yo creo firmemente que las mujeres, pese a tener muchas limitaciones, podían tener convicción, podían tener valentía, podían tener una opinión, podían tener carácter, ¿no? Es decir, que no les dejaran ocupar determinados espacios no implica que no fueran capaces de tomar decisiones, ¿no? Entonces, a título personal y siempre intentando respetar ese marco para no caer en el presentismo, pues yo intento que mis personajes tengan ese arrojo, ¿no? Además, en Los 1000 Hombres de la Libertad no solamente está el personaje protagonista de Inés, ¿no? Que es esa mujer que de alguna manera es la que nos lleva, ¿no? Por todo este recorrido, sino que tenemos otras mujeres de diferentes estratos sociales que también, bueno, pues en sus circunstancias lo pelean, y yo creo que a mí me parece muy bonito y enriquecedor descubrir sus historias, ¿no? En su contexto. Sin duda, y sobre todo, y creo que en las tres novelas se puede observar de alguna forma la reivindicación de la importancia que tuvo el acceso a la lectura, ya de forma un poquito más
fácil por parte de esas primeras clases burguesas para que terminara de romper esas barreras mentales, porque pues, sin duda estaban esas mujeres totalmente de arrojo, valientes las primeras, igual que sus compañeros. Y no sé. Sin duda, siempre en mis novelas aparecen muchísimos títulos, ¿no? De libros, y aparece la actividad de la lectura indudablemente, ¿no? En el caso de Papel y Tinta, por ejemplo, en Elisa Montero, que es la protagonista, en todo su desarrollo personal, ¿no? Y en la persecución de ese sueño, por supuesto que está la lectura, ¿no? Y el conocimiento y reconocimiento de las pioneras, que en muchos casos son sus contemporáneas, ¿no? Y que al final ya tiene ese contacto directo y le ayuda a enriquecerse, ¿no? Y a seguir evolucionando. En Una promesa de juventud, que además es una novela en la que intento remarcar esa importancia, ¿no? De la educación a la hora de, bueno, pues de tener un pensamiento crítico sobre lo que nos ocurre, lo que ocurre a nuestro alrededor, pues también, ¿no? La lectura es fundamental, y en los 1000 nombres de la libertad igualmente, ¿no? Es decir, siempre es verdad que los personajes, o al menos algunos de los personajes, sí tienen acceso, ¿no? A la lectura, no todos, evidentemente, porque es cierto que me gusta recorrer, ¿no? Diferentes clases, bueno, estratos sociales, y es cierto que hay algunos que nos encontramos con la situación real hasta hace muy poquito, que es que una mayoría no sabía ni leer ni escribir, pero bueno, también no por ello, ¿no? No tienen esas capacidades, tienen quizá otros caminos, pero también son capaces, ¿no? de vivir su propio viaje en las novelas. Bueno, y esa ansia de desarrollarse a sí mismo. Oye, una pregunta así más tópica. ¿Dónde vemos reflejada a María Reig dentro de tus novelas? Qué difícil. Yo creo que en Papel y Tinta, indudablemente, lo que comparto con la protagonista y donde me dejé un poco llevar por lo que yo misma pienso es por ese amor por la escritura, ¿no? En el caso de Elisa, ella adora escribir sobre la actualidad, a mí me gusta escribir novela, pero en el resto de los libros yo imagino que voy dejando algo de mí en los personajes, no necesariamente solamente los femeninos, sino que yo creo que es algo que se hace de forma instintiva, ¿no? El ir desprendiéndote de reflexiones, de formas de actuar, de formas de situaciones, de reaccionar ante las cosas que de alguna forma van permeando en los personajes, y sin duda, pues, bueno, pues yo creo que nos puede pasar. Es muy ambicioso hablar en boca, digamos, de cualquiera, pero yo creo que es bastante común, ¿no? En el caso de los escritores, sin querer, a veces lo haces queriendo y otras veces sin querer vas dejando algo de ti en tus historias y en los personajes que las forman. ¿Tienes algún tipo de...? Sí, han venido a la feria toda la semana. Sí. Están con nosotros las mosquitas toda la semana. ¿Tienes algún tipo de tic que digas, esto lo tengo que poner siempre? ¿Algún detallito, un huevo de Pascua que escondas en tus libros? Sí, yo... Una cosa con la que me gusta jugar mucho en las novelas es con las fechas, por ejemplo. Evidentemente las fechas históricas son las que son, pero cuando hablamos de fechas que me permiten mayor libertad, pues me gusta pues introducir el cumpleaños, ¿no? De alguien especial, una fecha pues que ha sido importante en mi vida. En nombres también, por ejemplo, los hermanos de Elisa en Papel y Tinta llevan los nombres de mis abuelos, los nombres de mis abuelas también aparecen en Papel y Tinta en diferentes personajes femeninos. En los 1000 nombres de la libertad llevan nombres, personajes secundarios, ¿no? Llevan nombres que me han dado mis padres de personas pues importantes para ellos. Es decir, voy dejando como pequeños regalitos que solamente los percibo quizá yo, ¿no? Y mis seres queridos, pero es mi manera, ¿no? de estar ahí un poco bueno, pues no sé, dejar un pozo más personal y mucho más en conexión conmigo. Desde este momento les invito a que, si quieren participar de la conversación con María, nos pidan el micrófono. Si yo se lo acerca Desiré en un momentito. Si no, vamos a seguir María y yo. Pero en cualquier momento, por favor, nos piden el micrófono y se incorporan a la conversación, que seguro que tienen cosas más interesantes que preguntarle que yo. Preguntarte por qué escribes novela histórica a un periodista es innecesario, ¿no? Sí. Esa ansia de transmitir, de buscar realidad, de buscar verdad, supongo que es un poco lo que lleva a escribir novela histórica. Exactamente, yo creo que ahí está. Es una mezcla entre ese amor por la historia que siempre he tenido, ¿no? Y que me ha venido muy de casa, ¿no? De mi padre, que es con el que comparto
la pasión por la historia, pero también es verdad lo que dices, ¿no? Esa búsqueda de, en medio de la ficción, de resquicios de verdad, ¿no? Que me aterrizan mucho y me anclan a mi, pues al mundo, ¿no? Y muchas veces, paradójicamente, al tiempo, ¿no? En el que vivo. Me ayudan a aprender, a coger perspectiva, a intentar reflexionar sobre el mundo, y para mí es un proceso muy, muy enriquecedor y muy bonito, ¿no? El bucear en la documentación previo a ponerme a escribir, ¿no? Y luego cuando me pongo a escribir sigo documentándome, sigo cotejando datos y es un viaje en el tiempo, ¿no? Todo el proyecto, desde que empiezo hasta que lo termino. Pues ya que tú das pie, cuéntanos un poco cuál es ese proceso que tú sigues de... Pues el proceso que yo sigo de escritura, básicamente, claro, al ser novela histórica, lo primero que hago es documentarme. Intento, pues bueno, trabajar mucho y cuidar mucho las fuentes, ¿no? Que consulto a la hora de, bueno, pues de empaparme de un periodo histórico determinado. Es cierto que cuando me empiezo a documentar sobre algo, suelo tener alguna idea en la cabeza, bien, pues un personaje, un momento, una trama que creo que puede ser interesante, y a raíz de ahí me empiezo a documentar y construyo a través de esa documentación, precisamente para no caer en personajes que no encajan en el tiempo o tramas que son inverosímiles para la época. Entonces intento siempre tener muy presente pues todo lo que estoy aprendiendo, y a partir de ahí ir construyendo poquito a poco a los personajes, les voy poniendo nombre. Entonces, bueno, pues por ejemplo, en el caso de Los Mil Nombres de la Libertad fue un año entero de documentación, después fue un año de escritura, en el que evidentemente tienes que seguir consultando datos, porque hay escenas que dejas un poco a la improvisación, digamos, no improvisación total, pero sí que dejas un poco más a la libertad del momento, y te topas con detalles que dices, bueno, pues no había caído, no había reparado en que iba a necesitar pues este dato, esta cuestión, ¿no? Y entonces me sigo documentando, me sigo informando, y eso sería como otro año, y luego tenemos pues meses de revisiones, de correcciones y demás. Entonces ha sido dedicándome en exclusiva a escribir, pues eso, 2 años y medio, un poquito más de trabajo. ¿Y el gestionar que en todas tus novelas aparezca la palabra éxito? Porque, vamos a ver, tú sí lo sabes, el público a lo mejor no. Cuando nosotros contactamos desde la feria para buscar a qué autores ofrecerles, ellos nos hacen unas recomendaciones. Y sin duda, tu nombre está entre los primeros. O sea, eso quiere decir que... No, estoy muy contenta, me tratan muy bien. Que te quieren y que... Sí. Me tratan muy bien, y es verdad que, bueno, pues que estoy muy contenta, ¿no? Con cómo se ha ido recibiendo cada uno de mis libros por parte de los lectores, y la verdad que, bueno, pues no puedo estar más que agradecida también de la oportunidad, ¿no? De poder compartirlo, y bueno, y pues que siga llegando a más gente, que esto al final es una carrera de fondo y es poquito a poquito, pero estoy muy contenta. ¿Sigue creciendo tu comunidad online a través del canal de YouTube, a través de... No, yo tengo, de Instagram? Bueno, yo sobre todo, es verdad que tengo un perfil en redes sociales un poco más bajo, o sea que también es algo que voy poco a poco trabajando en ello, pero sí, sobre todo tengo donde más lectores se van sumándose en Instagram, que me parece muy bonito, ¿no? La oportunidad también de pues poder hablar con ellos, es donde me llegan muchas veces los mensajes después de haber leído la novela, contándome sus experiencias, cómo han llegado a mí. Entonces digamos que Instagram es el foco más activo, pero también tengo Twitter, tengo Facebook, y luego tengo una página web que es mariarech.es, donde voy volcando también muchos contenidos de cada una de las novelas que, digamos, se escapan a lo que podría caber en las páginas del libro, pero que yo creo que ayudan, ¿no?, a vivir esa experiencia de viaje en el tiempo. Como el caso, ¿no?, de cómo se vestía en la época de Papel y Tinta, o cómo se vestía en la época de Los Mil Nombres de la Libertad, ¿no? Entonces voy poniendo, pues eso, hay información con fotos de los vestidos de la época, también, por ejemplo, pues ejes cronológicos para ayudar a los lectores a, bueno, pues a seguir aprendiendo sobre los diferentes momentos históricos que abordo en las novelas, y oye, a los que pues las lean y les apetezca seguir, digamos, explorando, ¿no?, el momento, ahí tienen también una parte de información para, bueno, pues para seguir buceando en la época, y bueno, a partir de ahí pues todo lo que venga. Yo siempre animo a que ojalá, ¿no?, que mis novelas generen el interés de seguir aprendiendo, que al final es algo, yo creo que súper saludable, ¿no? ¿Y les chivas? ¿Les chivas en qué estás trabajando?
¿A tus lectores? No, soy muy, en general, soy muy reservada. Es verdad que siempre lo que digo, ¿no? Lo que sí que se repite siempre es que yo digo, va a ser un viaje en el tiempo, va a ser novela histórica porque me encanta, ¿no? Y es lo que más me gusta hacer. Pero suelo ser bastante reservada, pero incluso con la editorial, ¿eh? O sea, es como que me cuesta que llegue el momento de decir, esta novela va a estar ambientada en esta época. Con mis seres queridos ya voy siendo cada vez más, voy dando más información, ¿no? De, pues mira, se me ha ocurrido esta idea o esto lo voy a inventar aquí. Pero sí, soy bastante reservada. O sea que tu camarilla íntima, la que conoce en qué estás trabajando, tiene que ser reducidísima y de mucha confianza. Sí, la verdad es que sí. Para mí es importante porque, no sé, es un proceso como muy... Bueno, es muy especial para mí, ¿no? Y también me gusta mucho el ir dando los pasos que yo voy decidiendo, sobre todo en las fases más de creación inicial. Luego es verdad que tienes todo ese momento de compartir con la editorial y que haya correcciones y que haya, pues eso, también feedback, podríamos decir, ¿no? O que te den esa valoración externa, pero al principio me gusta ir sola, ¿no? Ir montando un poco toda la historia por mi cuenta. Oye, si volvemos a los mil nombres de la libertad, yo sé que de Inés no me vas a contar de por qué sale de Cádiz, en Cádiz está Modesto, de Canarias y se viene a Península, pero de Modesto te puedo sacar algo que, al menos, ¿por qué va a conocer a Inés? ¿Va a conocerla? Bueno, eso es otro de los enigmas de la novela. Nada, no se sabe si se van a cruzar o no. Es una novela llena de enigmas por resolver. Pero bueno, Modesto es otro de los personajes protagonistas de Los Mil Hombres de la Libertad. Y él, bueno, pues es un joven que pasa toda la guerra y toda la época de la ocupación en su cortijo de Jerez. Y está un poco sobreprotegido por sus padres, ¿no? De tal forma que, bueno, pues él escucha, ¿no? Y él oye acerca de lo que ha ocurrido a través de su maestro y sobre todo escucha lo que ha ocurrido en Cádiz, en las Cortes, pues bueno, ese ambiente, ¿no? De las tertulias, de los cafés, de los periódicos, de los diputados, ¿no? Y toda esa gente que se va a refugiar a Cádiz. Y cuando él llega en 1815 a estudiar comercio a esa ciudad, pues está deseoso, ¿no? De encontrar lo que queda de ese Cádiz y para su sorpresa queda poco, porque ha vuelto Fernando VII, se han cerrado la mayoría de los cafés, han dejado de publicarse las cabeceras que se publicaban, no ha jurado la Constitución del 12, entonces lo que ocurre básicamente es que, bueno, pues Modesto va a llevarse, digamos, un chafón cuando llega allí, pero no se va a dar por vencido y va a seguir buscando ese Cádiz, ¿no? Que ha existido, y en las calles de gaditanas se va a topar con el tercer personaje protagonista, que es Alonso Guzmán, que es un hombre que vive poco menos que entre su casa y la taberna, porque está un poco, bueno, pues desencantado, ¿no? Con su realidad y está decidido a huir de su pasado. Lo que pasa que recibe un encargo muy especial que lo va a obligar a darse de frente, ¿no? Tanto con la realidad de su tiempo como con todo aquello de lo que pretende huir. Entonces, digamos que este es el caldo de cultivo en el que se desarrolla luego todo el viaje de estos tres personajes, que tenemos la duda de si se van a cruzar o no en esa España de principios del siglo XIX y que abarca diferentes ciudades, ¿no? A través de ingredientes como la intriga, el desarrollo un poco de cada uno de los personajes, ¿no? Cada uno con su arco, el amor, la amistad, pues tramas de espionaje y demás. Entonces, bueno, pues tiene toda esa urdimbre que conforma la novela. Entonces, si yo te digo esto es que estamos ante un thriller histórico, ahí no me corriges mucho. Sí. Más aventura, yo creo. ¿Más aventura? Sí, fíjate, yo thriller no lo diría, porque no tiene tanta, o sea, tiene carga de intriga, tiene mucho de la política del momento, es decir, algunos personajes sirven de llave a determinados espacios, ¿no? Ir entre bambalinas, se topan con personajes históricos que existieron en el momento, muy famosos en su tiempo, pero diría que thriller, yo creo que sería, a lo mejor, puede generar confusión. Bueno. Les vuelvo a repetir que si quieren participar, María les va a contestar casi seguro. A mí no. Seguro. Y si no, lo que voy a hacer es pedirte que tú y yo nos acabamos de encontrar en un ascensor. Sí. Tenemos 4 o 5 pisos para subir y me vas a convencer de que tengo que leer los Mil Nombres de la Libertad. Un elevator speech, estos de 20-30 segundos. Qué difícil. ¿Te defiendes? Qué difícil. ¿Te atreves o no te atreves? Si no, yo lo intento, lo voy a intentar.
Bueno, para mí Los 1000 nombres de la libertad es un viaje en el tiempo en el que he intentado que esa experiencia sea completa de tal forma que puedas pasear por el Cádiz de principios del siglo XIX, Salamanca de principios del siglo XIX, Madrid, visitar el Palacio de Aranjuez, para que suponga una experiencia única, ¿no?, para el lector, y que realmente tome contacto con esa realidad en compañía de personajes que, pues bueno, con esa dosis, ¿no?, de intriga, de superación, de desarrollo, de amor, de amistad y de, yo creo que esos sentimientos, ¿no?, que aunque seamos seres humanos de diferente tiempo compartimos, pues bueno, para que sea una aventura entretenida y de la que espero se salga con alguna idea más, ¿no?, sobre ese momento histórico y con mucho interés por seguir descubriéndolo, porque es fascinante, ¿no?, esa época de la historia de España. Así que nada, yo invito, si os apetece y os animáis, a que viajéis conmigo. Y por supuesto que si queréis que os firme el libro, va a estar un ratito aquí, y si no, luego en la Caseta de la Verdad. Estaré también otro ratito. Y hablando con aquel que se atreva a acercarse. Hombre, por supuesto. Creo que todavía no ha mordido a nadie. No promete se ha nada. dado el caso, no se ha dado el caso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas Muchísimas gracias gracias por participar de la Feria del Libro. María, es un placer tenerte aquí esta tarde con nosotros. Gracias. Espero que disfrutes lo que queda de feria. Muchísimas gracias, es un placer.